La desventaja de estos pacientes de enfermedades raras o enfermedades lisosomales es que son evaluados aproximadamente por 5 o 6 médicos antes de llegar a un diagnóstico. Y es lo que les comentaba hace un momento, no se piensa en estas enfermedades. El paciente puede llegar por dolor óseo, puede tener un abdomen prominente, una esplenomegalia, y bueno, como dice el doctor Jaime, o sea, el cirujano está acostumbrado a abrir y cortar, le quitan el vaso y eso puede entorpecer el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad. La padecen, perdón, se estima que aproximadamente haya entre 1,200 y 1,500 mexicanos afectados, pero solamente el 20% de estos está bien diagnosticado y se conoce su enfermedad. Y de este 20%, solamente la mitad de ellos están recibiendo tratamiento, en su mayoría niños. Los adultos desafortunadamente los dejan rezagados y no reciben terapia, a menos que tengan una institución, una seguridad social en el que ya se haya hecho el hematólogo, el médico tratante, cargo de esa terapia. Pero si no, muchas veces pues los dejan sin tratamiento con una libre evolución. El 20% de estos pacientes diagnosticados van a presentar incapacidad por deformaciones óseas, fracturas o dolor, y muchas veces este dolor de manera discapacitante. En la enfermedad de Gaucher, entonces, es conocida que la glucocerebrosidasa, esta enzima que va a remover el cerebrócido, que es un complejo glucolipídico. Una vez removido, los macrófagos se van a hacer responsables de esta eliminación. Sin embargo, la disminución de esta enzima va a promover la acumulación de este pues, desecho, y lo acumula en el macrófago y es la famosa célula de Gaucher. Desafortunadamente, la célula de Gaucher no es una célula que se elimine fácilmente y se va a empezar a acumular en los tejidos. Por eso se conoce como una enfermedad multisistémica, en la que se va a ver afectación de todos los órganos y todos los tejidos. De diferente, una variabilidad, o sea, va a haber de diferente intensidad, la gravedad y la velocidad de la progresión de esta enfermedad igualmente puede ser variable, lo que hace que esta enfermedad se pueda diagnosticar en cualquier edad. Si la enfermedad es en una forma grave, se hacen diagnósticos tempranos, y en enfermedades poco intensas, pues se van a hacer diagnósticos tardíos. O están mal diagnosticados, porque puede ser que ese paciente esté con fracturas recurrentes, pero no esté con el diagnóstico de enfermedad de Gaucher. La clasificación la vamos a tener en 3 tipos. La más grave va a ser la tipo 2, que es una enfermedad neuronopática aguda, que se van a diagnosticar antes de los 2 años, y estos pacientes todos fallecen. A pesar de que es muy difícil que alguien pueda tener el tratamiento en el hospital y que una vez diagnosticado el niño, ese paciente reciba tratamiento. Entonces, eventualmente, estos niños no rebasan los 5 años de edad. La forma más leve es la enfermedad de Gaucher tipo 1 o forma no neuronopática, y una forma intermedia es la tipo 3 o forma neuronopática crónica. El cuadro clínico va a depender mucho de la mutación y de la gravedad o de la intensidad del padecimiento, también del tipo. Entonces vamos a encontrar que una de las características principales es la esplenomegalia. Puede haber visitopenia, principalmente trombocitopenia, y está por el secuestro de la esplenomegalia. Hay crisis ósea, hay dolor intenso, dolor óseo intenso, fracturas patológicas y necrosis avascular en huesos largos, sobre todo en la cabeza del fémur. Alteraciones neurológicas que pueden ir desde crisis convulsivas, movimientos heterotáxicos. Puede haber lesiones en ojo, como opacidades corneales, pero la característica de estos pacientes es la gran visceromegalia. Una imagen en matraz de Erlenmeyer también es muy característico, y el retraso en el crecimiento. La forma progresiva de este padecimiento hace que, si no se atiende a tiempo, pueda haber complicaciones de manera irreversible. Es decir, nosotros podemos hacer un diagnóstico temprano, o a lo mejor algunas complicaciones que en un inicio puedan regresar o puedan recuperarse si se inicia con el tratamiento de manera oportuna. Si no es así,
empezamos a tener las fracturas, el retraso en el crecimiento, las tormentas por citoquinas, la reducción marcada en la calidad de vida, y esto porque si son pacientes sobre todo tipo 3, que empiecen a tener crisis convulsivas, el deterioro neurológico muchas veces no se recupera. Y son pacientes que son conscientes, es decir, están con crisis convulsivas de manera recurrente de todo tipo, tónico-clónicas, atáxicas, pero están conscientes que van perdiendo la capacidad de deglutir, la capacidad de moverse por sí solos, son pacientes de custodia y están, insisto, todo el tiempo están conscientes y saben perfectamente lo que está pasando. El acortamiento entonces de la esperanza de vida va a ir en relación al tipo de enfermedad que estos pacientes estén presentando y está muy relacionado con la actividad enzimática residual. En el tipo 1 vamos a encontrar que la actividad enzimática residual es poco y mientras avanzamos hacia la intensidad de esta disminución, vamos a ir encontrando el tipo 3 y el tipo 2. Y en en esta gama de la patología, todas las alteraciones clínicas con las que nos podemos enfrentar. Una de los apoyos diagnósticos es la determinación de los biomarcadores. Estos pacientes puede ser que lleguen a la consulta del hematólogo porque tienen esplenomegalia, hacen citopenias y el dolor óseo. Entonces, una de las sospechas con las que pueden llegar es con los síndromes infiltrativos, como una leucemia. A veces nos toca hacer el aspirado y por el aspirado podemos intuir, o ya una vez leyendo y observando las células de Gaucher, ahí se hace el diagnóstico y lo que nos queda es hacer la clasificación. Por otro lado, si tenemos todas las características y hacemos el diagnóstico, a veces ya no se les hace el aspirado de médula ósea y se va directamente a la medición de los biomarcadores. Los biomarcadores que habitualmente se hacen es la quetotricidasa, CCL18 y la glucolesfingosina, pero no son biomarcadores que se hagan de manera rutinaria en un laboratorio. Por otro lado, son muy costosos. Entonces, tenemos que buscar qué laboratorio los está haciendo y en la mayoría, al menos aquí en México, a menos que alguno de ustedes tenga una información diferente, nos las hacen en el CIBO, en Guadalajara, y es por medio de la industria. La industria nos recoge los papeles filtro y ahí nos hacen la medición de los biomarcadores. Hacen entonces la medición de la enzima, de la glucosidasa ácida, que puede ser en leucocitos u otras células nucleadas. Hacen la actividad de quitotriosidasa, que aparte de darnos el diagnóstico, nos permite dar un adecuado seguimiento para ver qué tanto está respondiendo nuestro paciente a la terapia que hemos instalado. Y el estudio genético, pues, para buscar la mutación que codifica para la glucocerebrosidasa. Se han detallado aproximadamente 200 mutaciones para esta enfermedad y las más comunes es la L444P, y bueno, esta es para el tipo 1 más o menos, y la 1226, que no, 266, perdón, que está aquí abajo. Les decía, el aspirado de médula ósea puede ser que inicialmente hayamos realizado el aspirado de médula ósea por el abordaje de estos pacientes, pero también puede ser que ya no hagamos el aspirado de médula ósea porque desde un principio se le hizo la medición de estos primeros estudios, que es la medición de la enzima, los niveles de biomarcadores y el estudio genético. Los tratamientos disponibles en México actualmente se cuentan con todos, o sea, todos los que están reportados en la literatura en relación a la terapia de reemplazo enzimático, las tenemos aquí. El cerecime, que es la imiglucerasa, que inicialmente se llamó Ceredase, tenemos la velaglucerasa y tenemos taliglucerasa, que es de origen vegetal. Pero las tres son recombinantes. Se ha reportado que hay igual respuesta en relación a las metas terapéuticas. Ninguna de ellas cruza barrera hematoencefálica. Entonces, no hay una preferencia para que se utilice una u otra, si el paciente es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Se pueden utilizar las tres. Y tenemos esta imiglucerasa, que es de origen japonés, tiene la misma la proteína es idéntica a la imiglucerasa de cerecime. Les decía, todas son recombinantes,
Y la elección, pues realmente la podemos tomar la que más se adecue a nuestro presupuesto o al el paciente. Si puede llegar a hacer alergia a una de estas, podemos cambiar la terapia. Lo único que ha reportado belaglucerasa en relación a las otras dos es una mejor fijación de calcio. Posiblemente habría que ver si aquellos pacientes que tengan mayor afección ósea pudieran responder mejor a la belaglucerasa. Dentro del tratamiento integral de estos pacientes también se recomienda utilizar la terapia de reducción de sustrato, que lo que va a hacer es barrer toda la quitotriosidasa a nivel del sistema nervioso central. Y en México también se dispone del miglustat y esta eliglustat que entró recientemente en el 2015. La terapia de reducción de sustrato sí va a cruzar la barrera hematoencefálica y la ventaja de estos es que va a mejorar todos los síntomas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, los tratamientos disponibles en nuestro país para este padecimiento, pues tenemos todas las terapias de reemplazo enzimático, tenemos las terapias de reemplazo de reducción de sustrato y también algunas chaperonas. Esta chaperona no la tenemos. Las chaperonas lo que hacen es estimular o mejorar la actividad enzimática de la proteína. O sea, la proteína puede estar disminuida y lo que va a hacer es como fomentar la mejor función de la proteína. Si tiene, por ejemplo, un tipo 1, posiblemente para un tipo 3, pues estas chaperonas no nos van a servir de nada. El trasplante de médula ósea, pues sí se hace. Lo que va a mejorar es la función, bueno, los síntomas del sistema nervioso central. Realmente se ha visto que algunos pacientes que han sido trasplantados, los pacientes